Ahí está en rojo. Buenos días, soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Este es un video muy importante, sobre todo para dueños de mascotas, que tienen las mascotas, algunos los tienen sin vacunar, otros les realizan unos malos planes de vacunación. Algunos médicos veterinarios no tienen en cuenta las recomendaciones del laboratorio para entrar a hacer una inmunización o una vacunación. Vemos el caso de Aria. Aria, una paciente de 1 año de edad, en el cual se le colocó una vacuna. No voy a entrar a hablar del laboratorio ni de nada. Se le colocó una vacuna que el laboratorio Ahí dice recomendaba. finalizar. No, No tiene nada señor. que ver. El laboratorio recomendaba, entonces que acá arriba digan vivo, el laboratorio recomendaba inmunizar cada 15 días y el médico veterinario la inmunizó a los 20 días, a los 26 días, a los 27 días. Entonces, ¿qué pasó? Que se perdió la ventana de vulnerabilidad o inmunidad. Esa ventana en la cual uno tenía que hacer como ese paso o ese puente entre una inmunización y otra, eso se perdió. La mayor parte de los laboratorios recomiendan que las ventanas de inmunidad o vulnerabilidad deban de ser cada 20 días. Entonces uno como médico veterinario debe entrar a respetar eso y debe hacer una inmunización cada 20 días. Cuando el paciente me llega al consultorio de 2-3 meses, pues yo tengo que terminar el plan de inmunización o vacunación antes de las 16 semanas, porque es la mayor respuesta de anticuerpos por parte del paciente para producir defensas frente a la enfermedad, para producir defensas frente a la vacuna que nosotros como médicos veterinarios estamos colocando. Entonces, cuando el paciente me llega muy tarde al consultorio a planes de vacunación, pues yo debo de recortar esa ventana de inmunidad o vulnerabilidad y acercarla cada 15 días, ¿sí? Nunca menos de 15 días. Pero hay laboratorios, en especial este laboratorio, si algún colega quiere conocer exactamente de qué laboratorio estamos hablando, se puede comunicar por el interno. Pero hay laboratorios que recomiendan ventanas de inmunidad cada 15 días, hay que respetarlas. Entonces, si el laboratorio me recomienda que entre una vacuna y otra no deben de pasar más de 15 días, yo debo de seguir ese protocolo de inmunización en el paciente para que el paciente no quede mal vacunado. En este caso, el paciente tuvo 3-4 dosis de las vacunas, con los refuerzos, con todo, pero no se respetó la ventana de inmunidad o vulnerabilidad. Entonces el paciente hizo una enfermedad que se llama enfermedad de Carré, moquillo canino o distemper canino. Estamos hablando de Aria, un paciente muy querido por sus papás, por Robin, por doña Rosalba. Eso es. Entonces, colegas, debemos de respetar las ventanas de inmunidad, vulnerabilidad, las recomendaciones y protocolos del laboratorio. Un llamado de atención a los dueños de mascotas. Los animalistas, ser animalista no es ser médico veterinario. Los animalistas no tienen una información robustecida sobre un tema. Con respeto a los animalistas, hay unos que son muy altruistas y les gusta ayudar a los animales y todo eso. Pero ayudar a un animal no es verlo en la calle andando tranquilo y de hacerlo recoger por un grupo de recolección de mascotas para llevarlo a unidades de desprotección animal en donde no van a tener todas las condiciones higiénicas, médicas, de alimentación correctas, ni de planes de inmunización o planes de vacunación. Entonces, proteger y ayudar a las mascotas no es recoger cuanto animalito vemos en la calle para que vengan grupos de rescate y los lleven a sitios que son los mayores campos de concentración animal, son los mayores cementerios en donde se suben las mascotas los fines de semana a una mesa y sacrifican los viejos, sacrifican los más grandes, sacrifican los más enfermos. Entonces eso no es proteger. Si yo quiero proteger una mascota que está en la calle, pues yo la llevo para mi casa y le doy un hogar a esa mascota. Eso
es lo que hay que hacer. Y hay muchos animalitos que realmente viven en las calles y viven en buenas condiciones también, porque la gente del barrio, de la cuadra, les da absolutamente de todo. Brindémosles una casa a esa mascota, brindémosle comidita, brindémosle plan de vacunación, lo podemos hacer entre todos los vecinos, brindémosle agua, brindémosle concentrado, ¿sí? Lo podemos colocar a la entrada de nuestras casas, allá afuera en el antejardín. Eso podemos hacer. El otro problema son los conductores irresponsables que le tiran los carros a las mascotas, pero ya hoy en día la gente tiene mucha conciencia animal. Entonces, para estos animalistas que le dicen a la gente que las mascotas hay que vacunarlas a los 3 o 4 meses, eso es falso. Las mascotas hay que vacunarlas a partir de los 45 días de nacido. ¿Por qué? Porque los anticuerpos calostrales que le entrega la madre a la mascota en los primeros 3 días de nacimiento, esos anticuerpos calostrales protegen a la mascota contra las enfermedades hasta los 45 días. Es el momento de entrar a colocar la primera aplicación de vacuna. Es el momento de hacer eso. Si la madre por alguna razón fallece antes de los 45 días o le pasa alguna cosa y los bebés o son destetados a los 25 o 30 días, entonces la primera vacunación, no se preocupe, la primera vacunación debe ser aproximadamente a los 30 días. ¿Por qué antes de los 4 meses? Porque y después de los 45 días ese plan de vacunación se debe determinar antes de 4 meses, porque es el tiempo en que la mascota nos da la mayor respuesta antígeno-anticuerpo, la mayor respuesta frente a la vacunación. Después, ya luego, después de pasado este tiempo, ya hay que hacer planes de vacunación o inmunización de acuerdo a la historial clínico de la mascota. ¿Qué pasó con Aria? Antes de eso, muchos de mascotas también uno les dice y les dice cuándo deben de entrar a vacunar y les da las fechas y vienen a otras fechas. Eso también hace que hayan fallas en las vacunaciones, ¿sí? Entonces, cuando un médico veterinario le diga la fecha es esta, en esa fecha deben de ir. Y no es lo que le diga el animalista, es lo que le diga el médico veterinario. Doctor, es que yo no sabía. Usted tiene una mascota, tiene una responsabilidad. Busque un médico veterinario, tan pronto la doctora la compró, busque un médico veterinario y que él le recomiende el plan de inmunización para esa mascota, para que ella esté bien. En este caso, para mí sí fue una falla por parte del plan de inmunización, que no se respetó la ventana de inmunidad o vulnerabilidad, porque el laboratorio recomendaba cada 15 días. Y en el carnet lo vi vacunado a los 26 días, a los 27 días, entonces se perdió la ventana de inmunidad o vulnerabilidad. ¿Qué hacíamos nosotros en otro de los médicos veterinarios hace aproximadamente 30-35 años? Colocábamos la dosis de parvovirosis, a los 15 días colocábamos la triple viral, moquillo, hepatitis, leptospira, y entonces la parvo de hoy la repetíamos en un mes. La triple que colocábamos en 15 días la repetíamos en un mes. Se rompían las ventanas de inmunidad o vulnerabilidad porque entre una y otra vacuna, no se preocupe, entre una y otra vacuna había más o menos un mes de diferencia. Las mascotas quedaban mal vacunadas. ¿Qué pasó con Aria? No se respetó la ventana de inmunidad o vulnerabilidad. Sin embargo, de este laboratorio yo he visto 3-4 pacientes vacunados haciendo la enfermedad, haciendo el moquillo. ¿Qué me preocupa? El paciente llega al consultorio médico veterinario donde otro colega, sí, no se preocupe, llega donde otro colega, vamos a irle colocando la droga y vamos a ir hablando. El paciente llega al consultorio médico veterinario donde otro colega y el colega le hace el test de moquillo, sale positivo y no le manda absolutamente nada. Y le dice, usted tiene que seguir llevando una vida normal con la mascota. Le manda una droga que no le va a caer mal, pero no era el tratamiento justo y adecuado para ella. El paciente pasan 20 días, comienza a hacer un síndrome neurológico, nunca ha hecho una hiperkeratosis de cojinetes plantares como tal, y el paciente pasan 15-20 días, hace unos síndromes neurológicos. Primera vez en mi vida que yo veo un paciente que en vez de convulsionar y hacer convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Y que cada vez se van exacerbando y cada vez van aumentando el número de convulsiones y se aumentan en el tiempo. Es la primera vez que yo veo un paciente que hace marchas atáxicas y camina y se va al suelo. Le recomiendan a Robin, otro médico veterinario, el profesor de una facultad,
y el médico veterinario tampoco le manda absolutamente nada, le recomienda un CPR, una proteína C reactiva, y que la cual había que mandar a la ciudad de Medellín, ¿es cierto? Sí. Y entonces esta proteína C reactiva, cuando ya hay un diagnóstico confirmativo de moquillo, pues porque yo no entro de una vez a colocar interferones omega. Un saludo para todos los médicos veterinarios que nos están viendo en este momento a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces yo mandar un CPR en esta mascota y esperar una semana más o 15 días más a que ese CPR nos salga los resultados para que nos diga que es moquillo, por Dios, cuántos días han pasado. Entonces son criterios médicos, colegas. Yo respeto el criterio médico del colega y no estoy hablando mal de él, estoy hablando de lo que yo pienso, ¿sí? Entonces son criterios médicos. Entonces lo que estamos iniciando desde hace 4 días es un tratamiento con interferones omega. No digo el nombre del laboratorio ni digo el nombre de la droga. Un tratamiento con interferones omega, porque esto se presta para que animalistas entonces comiencen a hacer tratamientos y todo eso, y el paciente hay que evaluarlo y que sea evaluación médico veterinaria. Comenzamos tratamiento con interferones omega cada diario. Colocamos tratamiento con interferones omega endovenoso. ¿Para qué? Para activar las respuestas inespecíficas del organismo y que ese organismo me dé una respuesta frente a la enfermedad. Lo que hace que a Adria se le está colocando interferones omega, esa marcha táxica ha disminuido notablemente. Eso era lo que había que hacer. Pero primera vez en mi vida, vuelvo y lo repito, un paciente sin hiperkeratosis plantar, que es un síntoma patognomónico, un signo patognomónico que le dice a un moquillo. Y lo otro, un paciente haciendo una marcha táxica o tambaleante, haciendo un síndrome neurológico que no es atípico, ¿sí? Son marcadores de enfermedad no comunes. Entonces, el paciente está medicado con interferones omega. Le estamos haciendo un tratamiento con antibiótico terapia para evitar recidivas y problemas que alguna bacteria llegue oportunista, porque sabemos que el Aria está inmunodeprimida, tiene el sistema inmune por el suelo, entonces, y lo estamos ayudando con los interferones. Entonces la antibiótico terapia es precisamente para eso, para evitar que una bacteria oportunista nos entre y nos vuelva al paciente una nada y nos haga un cuadro respiratorio, un cuadro de tipo digestivo, de piel, alguna cosa. Es eso. ¿Qué más le estamos colocando? Le estamos colocando un broncosecretolítico para ayudarle en esas vías respiratorias, y le estamos colocando algo que aprendí con el doctor Ernesto Hutter, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es, no se preocupe, no está bajando. No se preocupe. Algo que aprendí con el doctor Ernesto Hutter, está pisada acá, que aprendí con el doctor Hutter, no se preocupe, bien fácil grabando, que es el hidrocloruro de silacina. El hidrocloruro de silacina actúa sobre esos natural killers, sobre esos enterocitos que van a causar esas disbiosis intestinales y que van a hacer de que se presenten siembras antibióticas diferentes a la flora bacteriana normal, a esos mecanismos o bacterias saprofitas que atacan que cuidan ese intestino, y cuando hay una disbiosis, a veces por exceso de antibióticos puede suceder, entonces el paciente se viene con diarreas. El moquillo canino, enfermedad de distemper o enfermedad de Carré en francés, porque lo descubrió Carré, tiene 4 fases: una fase neurológica o nerviosa, una fase cutánea, una fase gastroentérica y una fase respiratoria. La fase nerviosa generalmente son convulsiones tonicoclónicas, el paciente hace estos chasquidos, ¿sí? La fase respiratoria puede ir desde traqueobronquitis, laringotraqueitis, bronquitis y cuadros respiratorios severos como bronconeumonías. La fase digestiva puede producir vómitos y diarreas sanguinolentas, hematemesis y melenas violentas en el sistema digestivo que puede acabar con la vida del paciente. Y la fase cutánea, infecciones por estafilococos, por Corynebacterium, por una cantidad de bacterias
Muchas veces se presentan en los pacientes las 4 fases, alguna vez no hacen una fase nomás. Generalmente la mayor parte de los pacientes hacen un cuadro respiratorio, van al consultorio médico veterinario, el médico veterinario le detecta un cuadro respiratorio, una bronconeumonía, lo trata, no sospecha que es un moquillo, no hace un test para moquillo, no hace un CPR que es una proteína C reactiva, no manda un lactato, que es el indicador prácticamente número 1 en medicina veterinaria y medicina humana de que está entrando un cuadro infeccioso, no lo hace, y a los 20 días el paciente se nos viene con los tics, con las convulsiones. Una anécdota, conocí a un paciente hace como 30 años, Tomás, que tenía de todo, un pastor ovejero inglés, un cola de bob, y don César le gastó toda la plata del mundo a Tomás. Él lo colocaba como padrón y Tomás reproductor, y Tomás ganaba plata, y de esos dueños que no tiraban percha, no tiraban ropa, no se colocaban una ramera, no se colocaban nada, pero toda la plata era para una buena cama de Tomás, los mejores concentrados, todo. Entonces una vez me dijo: doctor, me lo recomendaron. Le dije: don César, ¿qué dijo? Doctor, le he gastado cantidad de plata a este perro. Y me dijo: ¿qué pasó? Y le dije: este perro tuvo moquillo y quedó con un tía así nervioso, ¿sí? ¿Qué le podemos hacer a este perro? Me dije: me lo recomendaron. Y le dije: ¿usted conoce los jazz? Y me dijo: jazz, ¿qué son? Y le dije: esos cositos que nos colocamos desde niños aquí, unas estrellitas, las tiramos hacia arriba y las cogíamos así. Dijo: le compré un jazz, es el único tratamiento para que él juegue. Algunos pacientes, para que él haga esto y juegue, algunos pacientes quedan con síndromes, con síntomas neurológicos, el todo es sacarlo de la enfermedad. Aria ha mejorado notablemente, ya la marcha táxico tambaleante la ha mejorado, ayer estuvo corriendo, caminando, la recuperación es espectacular. Señores dueños de mascotas, un plan de vacunación no vale plata para lo que vale un tratamiento para un paciente cuando tiene moquillo. Hagan vacunar las mascotas, hagan vacunar el perro, el gato. Llévenlo al consultorio médico veterinario, un médico veterinario de confianza, que se prepare para salvar vidas. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Mi consultorio ubicado en Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449, Sovía Medicina Veterinaria. Recuerden que soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Lleven la mascota donde un médico veterinario de confianza que les brinde seguridad, que sea ético. Estos pacientes es mejor tratarlos en casa para evitar que el paciente vaya al consultorio, se contamine, se le bajen las defensas de aquí hasta el consultorio, para evitar contaminación de otros pacientes en el consultorio y evitar enfermarlo a él. Yo generalmente lo hago en casa. No es barato. Es más barato colocar un plan de vacunación, es más barato sacar 60, 80, 90 mil, lo que valgan las vacunas en el consultorio. Las vacunas dependen del laboratorio, del tipo de vacunas, si son recombinantes o no. Las vacunas, no vale lo mismo un arroz comprado en una parte o en la otra, y no vale lo mismo, ¿sí? No vale lo mismo un aceite. La gente no puede seguir pensando que es que así me cobran tanto. No, señora, usted está aquí en este consultorio, aquí los costos son estos. Entonces todo, y un buen tratamiento, una buena droga, tiene sus costos. Es eso. Vamos a colocar la hidroclorura de silacina, lo aprendí con el doctor Ernesto Hutter, profesor de la Universidad de Buenos Aires, pionero y decano de los médicos veterinarios en el mundo, en Latinoamérica sobre todo, en tratamiento de moquillo. Vamos a colocarlo endovenoso, él va a quedar un poquito sedadito. Es una... Bueno. Okay. Vamos a colocar en esto hidrocloruro de silacina a la dosis. No estoy tratando de formar médicos veterinarios, médicos de teguas o animalistas que sean médicos veterinarios. Entonces, son dosis que yo me reservo. Es de sumo cuidado, no puede ser lo que uno quiera. Puede uno inclusive llevar a la muerte al paciente colocando las dosis que no son. Entonces siempre buscar el médico veterinario. Unas vacunas en 30, 50, 70, 90, 20, 30, 50 dólares no son caras para lo que vale un tratamiento de un paciente con moquillo, que aquí en Colombia es súper barato, 300, 400, 500 dólares, y en el exterior un tratamiento para moquillo puede valer 6, 7 mil dólares. Entonces pongámosle cuidado a eso. Aria evolucionando notablemente.
Vacunemos las mascotas de los 45 días de nacidos, llevémoslos a un buen consultorio médico veterinario. No aprovechemos esa campaña los fines de semana en una carpa o en la escuela. Nosotros los médicos veterinarios no hacemos eso, ni vamos tocando de casa en casa, ni llevando volanticos por ahí de pacoticio o de mala muerte. Nosotros no hacemos eso. Esos muchas veces oportunistas y políticos oportunistas disfrazados de animalistas para recibir prebendas políticas. Es eso. Recuerde, soy el doctor Juan Carlos, soy Juan Carlos Mejor, soy veterinario clínico con orientación en pequeños animales, soy clínico con orientamiento, con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Mi teléfono 311-502-1449. Les quería hablar sobre ARIA, va evolucionando notablemente. Las vacunas de un paciente que salga de un moquillo son de tratamiento especial, no puede ser vacunado por cualquier persona. Son pacientes que pueden convulsionar hasta 8 años después. Generalmente los pacientes que yo he tenido pues han seguido muy bien, pero yo les hablo de reportes clínicos y de casos clínicos y lo que habla la literatura a nivel mundial. Son pacientes que hay que vacunar. Yo utilizo unas vacunas checoslovacas que trabajan sobre el historial clínico del paciente. Generalmente los pacientes que hacen moquillo quedan inmunes de por vida, no les vuelve a dar la enfermedad, pero pueden ser portadores a veces asintomáticos. Realizar un test de moquillo unos 3 meses después a ver cómo está el paciente y utilizar un plan de vacunación de acuerdo a la historia clínica del paciente. Generalmente se les coloca parvo, cepas de leptospira, pero entonces como quedan desprotegidos contra hepatitis, entonces uno dice, bueno, ¿yo protejo al paciente para hepatitis o no? Y cuando todas las vacunas de hepatitis traen moquillo, entonces hay que buscar un laboratorio que la cepa sea atenuada, un virus muerto, un virus inactivado, así traiga moquillo, pero mucho tiempo después de que uno vea que el paciente está en óptimas condiciones para poderla colocar, porque puede desencadenar un cuadro neurológico, un cuadro de tipo nervioso, donde coloque una vacuna cualquiera para proteger la mascota. Entonces siempre busquen con seguridad un médico veterinario de confianza. Pero no siendo más, de albéitar hasta que nos volvamos a encontrar, les habló Juan Carlos. Y que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias a doña Rosalba, a Robin y a esta muchacha por ayudarnos en la grabación del video, que va a servir de ayuda para todos. Muchas gracias, que estén bien, un feliz día.